Bien, les comentaba hoy cuando hablamos de la bibliografía que uno de los libros más interesantes que tenemos es el de Couture. Y también les hablaba de su riqueza conceptual. Y qué mejor que nombrar a Couture para hacer un pequeño repaso, ¿no? Porque si bien ustedes la teoría general del proceso la tienen en Procesal 1, está bueno recordar algunos conceptos de esa materia para poder largar con lo nuestro. Y fíjense que el maestro uruguayo, cuando define el proceso, lo hace analíticamente, como nosotros mencionamos dentro de las características de este autor, eh, intentando precisarlo, ¿no? Y van a ver que oración tras oración va delimitando el área del significado, o sea, todo lo que comprende el proceso civil conceptualmente. Me voy a permitir leerlo, ¿no? Para no faltar el respeto a Couture. Él dice que el derecho procesal es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, el desenvolvimiento y la eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del carácter analítico de las definiciones, ¿no? Fíjense cómo podemos ir, no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero cómo nosotros podríamos ir descomponiendo todas las frases que contiene el concepto de derecho procesal. Y fíjense lo rica que es la definición, ¿no? Habla de que es una rama de la ciencia jurídica. O sea, fíjense cómo esta frase da por supuesto un montón de cosas, ¿no? Da por supuesto que el derecho es una ciencia, lo cual algunos autores discuten. Da por supuesto, o lo está diciendo en realidad, que es una rama de las ciencias jurídicas y que como toda ciencia tiene un objeto de estudio. ¿Y cuál sería el objeto de estudio? La naturaleza, el desenvolvimiento y la eficacia. Fíjense que las palabras tampoco son casuales, ¿no? Cuando habla de naturaleza, estaría respondiendo a la pregunta de qué es el proceso, ¿no? No se pregunta, ¿qué es el proceso? ¿Es un contrato? ¿Es una relación jurídica? ¿Es una multiplicidad de relaciones? Bueno, ya lo vamos a ver. Cuando dice desenvolvimiento, se está preguntando cómo es el proceso. Bueno, el proceso es una relación jurídica, va, o un conjunto de relaciones, genial. Pero en definitiva, ¿cómo se desenvuelve? Y esa va a ser la descripción de todo el íter que se va desarrollando a través del proceso civil, a través de sus distintas modalidades, ¿no? Y cuando habla de eficacia, quizás se está respondiendo a la pregunta de para qué sirve, ¿no? En términos eminentemente prácticos, ¿para qué sirve el proceso? En fin, ese también forma parte de esa pregunta que vamos a intentar también ir respondiendo a lo largo del curso, forma parte de este concepto de derecho procesal. Y después fíjense, un poco adelantando la naturaleza, dice eficacia, naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. O sea que ya un poco está adelantando la respuesta. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, un conjunto de relaciones jurídicas. Ya vamos a ver entre quién, qué rol juega el juez, qué rol tienen las partes, cómo se relacionan entre sí. Pero fíjense que ya nos adelanta en la propia definición. Estamos hablando de relaciones jurídicas. ¿De qué naturaleza? Procesal. Entonces, a ese respecto, el contenido de nuestra materia necesariamente va a apuntar a estudiar la jurisdicción, la competencia, el régimen jurídico de las partes y de los terceros, obviamente también de los que asisten a los sujetos procesales, ¿no? Abogados, abogadas, peritos, algunos auxiliares de la justicia, como los oficiales de justicia, los oficiales notificadores. Ya lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Pero bueno, va por ahí. Y también los requisitos, el contenido, efectos de los actos procesales, ¿no? Eso es una bolilla también aparte. Y fundamentalmente, y esto quizás es el corazón de lo que nosotros vamos a ver, va a estudiar el trámite del proceso. Por eso van a ver que es bastante útil, y lo vamos a hacer en la medida que podamos,
trazar líneas de tiempo para entender el trámite del proceso. Porque después, la verdad es que es como un cuentito, ¿no? Uno sabe que está la etapa postulatoria, demanda, contestación, el traslado de la contestación de la demanda, la resolución de las excepciones, la apertura a prueba, o sea, se va dando paso por paso. Eso es lo que quiere decir Couture cuando habla del trámite del proceso, cuando lo relaciona con el contenido de nuestra materia. No nos vamos a meter mucho por ahí porque insisto que esto es una clase medio de repaso de la teoría general del proceso, pero les adelanto que la naturaleza del derecho procesal es de ser norma de derecho público. Uno a veces tiende a relacionar su carácter civil y comercial con las normas del Código Civil y Comercial que son de derecho privado, o por lo menos predominantemente de derecho privado. Con el derecho procesal no ocurre lo mismo, porque son normas de orden público, es derecho público. Por supuesto que hay normas que son disponibles por las partes, pero la verdad que es un porcentaje bastante más pequeño que el resto de las normas que son indisponibles. Es derecho público y de orden público. ¿Por qué? Porque está en juego la defensa en juicio de la persona y sus derechos. Entonces, esa es la explicación de por qué nosotros tenemos, y ya lo vamos a ver, un principio que es el de legalidad procesal. El proceso está determinado por la ley. Más allá de que existen las convenciones procesales, sí, ya lo vamos a ver en qué caso puntual, pero digamos que por regla el derecho procesal es indisponible y es de derecho público y de orden público. Fíjense a tal punto que todo lo que tiene que ver con las notificaciones y con el traslado de demanda puede implicar la nulidad de un acto procesal que esté realizado en violación a las normas que rigen el principio de bilateralidad procesal. Que ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con la posibilidad de ser oído antes de que se tome cualquier decisión determinante para el proceso. Bien, y a esta altura se estarán preguntando qué es el proceso, que seguramente lo han visto en Procesal 1, pero que lo vamos a recordar acá. Una vez más lo traemos a Couture. Fíjense cómo ya ni la primera clase y ya dimos dos conceptos de Couture. Fíjense lo que dice el maestro uruguayo, que una vez más me voy a permitir leerlo. Dice que el proceso es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, fíjense, serie de actos que se desenvuelven progresivamente, o sea, no es un acto el proceso, es una secuencia, que se van desenvolviendo de manera progresiva, con el objeto de, o sea, que tiene un fin, resolver mediante un juicio de autoridad un conflicto sometido a su jurisdicción. O sea, fíjense, cada palabra tiene un sentido, por eso yo la leo medio despacio. Porque fíjense, dice, resolver mediante un juicio de autoridad, o sea, la palabra juicio nos da la pauta de que no es una decisión antojadiza, proviene de un razonamiento, por eso usa la palabra juicio, es un razonamiento, es una, además de que también es una labor argumentativa la judicial. Es un razonamiento, pero no es un razonamiento episódico o caprichoso. Es un razonamiento que sigue el silogismo planteado por la norma. Y siempre bajo el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, que nos obliga a dar los fundamentos de la decisión. Artículo 6 del Código Civil y todos los tratados y convenciones que ustedes ya conocen. Ahora dice Couture, pero la simple secuencia no es proceso. Me faltaba la parte de sometido a su jurisdicción, que ya lo vamos a ver lo que es la jurisdicción, pero la jurisdicción no es cualquier cosa. La jurisdicción es una función dentro de la República. ¿Se acuerdan de derecho político? No se habla de división de poderes, se habla de división de funciones. Esto viene de los alemanes, de Georg Jelinek, autores que ustedes habrán visto en derecho político, tiene que ver con eso.
dentro del reparto de funciones, una es la jurisdiccional, pero no me voy a adelantar. Pero sí tomen nota de que no es casual la palabra. Pero la simple secuencia no es un proceso. Y esto lo agrego yo, porque si no, tirar al aire una moneda y ver quién gana podría ser un proceso. ¿Qué sé yo? A lo mejor el legislador se vuelve loco y dice, no, mire, tenemos un lío bárbaro, así que ahora vamos a ver. El que tira la estampita más lejos gana y se terminó. Bueno, no, eso no es un proceso, porque no cumple con los postulados del debido proceso civil que ahora vamos a ver. Y ni mucho menos es un proceso justo. Entonces Couture nos dice, es una idea teleológica que está eminentemente caracterizada por un fin. Tiene un fin, que es de la decisión de un conflicto mediante un fallo que adquiere o susceptible de adquirir la fuerza de la cosa juzgada. No me voy a adelantar, vieron cómo todo es sistemático, ¿no? Yo les voy avanzando y les voy tirando, aunque sea lo necesario para poder entenderlo. Cuando habla de que se caracteriza por tener una decisión susceptible de adquirir la fuerza de la cosa juzgada, acá nos está dando un rasgo típico de la jurisdicción, que es y esto se los adelanto, no los quiero apabullar de información, pero la jurisdicción tiene dos elementos tipificantes. Si ustedes el día de mañana quieren analizar si un acto jurídico es un acto de la jurisdicción o no, tienen que buscar dos cosas. Una es que sea susceptible de adquirir la fuerza de la cosa juzgada, y la segunda es que sea susceptible de ejecución por sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Las sentencias no se pueden modificar cuando están firmes. Eso es la cosa juzgada. Es un poco más complejo, pero bueno, simplifiquémoslo para poder entenderlo. No puedo modificar una sentencia firme. Firme es la que ya fue objeto de recursos o la que fue consentida. Una vez que el fallo está firme, no se puede modificar. A tal punto que ni siquiera se puede hacer por ley, chicos y chicas. Eso es la fuerza de la cosa juzgada. Una decisión que se vuelve pétrea e inmodificable. Si un fallo dice, no, mire, Avant tenía razón y ganó el juicio contra Yanina Gauna, y Yanina le tiene que pagar, eso no se podría modificar ni por una ley. Si Yanina fuera amiga de 45 diputados y dijeran, che, vamos a darle una mano, vamos a derogar el fallo. No, no se puede. No se puede. Y lo ha dicho la Corte Suprema de la Nación en muchos precedentes, asimilando a la cosa juzgada al patrimonio. La cosa juzgada está protegida por el artículo 17 de la Constitución, en tanto proscribe la posibilidad de privar a una persona de su patrimonio sin una sentencia fundada en ley. Así que fíjense hasta dónde llega la fuerza de la cosa juzgada. Y el hecho de poder ser ejecutada por sí misma, lo que quiere decir es que el Poder Judicial no tiene que pedirle permiso a otro poder para ejecutar la sentencia. Esto es clave, chicos. Porque fíjense que la administración también a veces resuelve controversias a través de actos administrativos. No sé si han visto Administrativo 1 o están por eso, o están por ahí. Pero la administración en sentido amplio, o sea, con esto me refiero al Poder Ejecutivo, pero también a los órganos autárquicos y a las empresas del Estado, a los órganos de control, a los tribunales de faltas, etc. Muchas veces resuelven controversias o aplican sanciones. Pero ahí la pregunta es si pueden autoejecutarlas. Y la respuesta es que no, no se puede. O por lo menos no se puede constitucionalmente hablando, ¿no? Si la AFIP me quisiera cobrar a mí una multa, me tiene que llevar a la justicia contencioso-administrativa federal. O bien si me quiere cobrar un apremio, lo mismo. No lo puede ejecutar de por sí. Vuelvo sobre esta idea. Imaginen, cambiemos de ejemplo. La justicia de faltas. Si yo cometo una infracción y la justicia de faltas me declara culpable de haber cometido una conducta pasible de multa, yo puedo cuestionar esa decisión
ante la justicia, en este caso sería correccional, penal, y a su vez, si el municipio o la provincia quisiera cobrarme esa multa, me tiene que hacer un juicio a premio. Entonces fíjense que no son decisiones que se pueden ejecutar por sí mismas, necesita el auxilio de otro poder. Bueno, esto con la justicia no existe. El Poder Judicial no le pide permiso, auxilio a otro poder de la República. No, directamente ejecuta y se terminó. Eso es lo que se llama el imperium de la jurisdicción. La jurisdicción comprende la posibilidad de dirimir controversias con la fuerza de la cosa juzgada, que algunos le llaman jurisdictio, y comprende también el imperium, que es la posibilidad de ejecutar de manera coercible sus decisiones. Ustedes estarán pensando, bueno, pero si van a hacer un lanzamiento, un desalojo, van con la policía. Bueno, sí, pero porque le piden ayuda material. Imagínense que si va el juez solo a sacar de los pelos a alguien, lo van a matar a palo. O sea, no. Esto tiene más que ver con el sentido común que con lo jurídico. Sería raro que un juez vaya con el oficial de justicia solo a hacer un desalojo. Lo matan. Entonces, van a prestar colaboración, pero no integran el acto jurídico o la decisión o la coercibilidad de la medida. Le da una mano para poder hacerla efectiva en el caso concreto. Pero no, jurídicamente el Poder Judicial no le pide ni refrendo, ni permiso, ni auxilio jurídico a ningún otro poder. Bien, hasta acá estamos, chicos y chicas. Les refrescamos la memoria de Proce 1, o los que están ahora cursando les sirve de repaso. Nosotros comentábamos a partir del concepto de Couture que no cualquier secuencia de actos es un proceso. Y acá nos introduce, medio sin quererlo, a la noción de debido proceso, o de proceso justo, como dicen autores muy conocidos como Moreno. ¿Por qué? Porque modernamente el proceso civil se lo concibe como de carácter instrumental. Es un poco lo que hablamos en la charla informal. Es una herramienta para poder hacer operativos los derechos de fondo, no solamente los plasmados en el Código Civil y Comercial, sino también en la Constitución Nacional. Por eso se habla también de una suerte de constitucionalización, no solo del derecho privado, sino también de normas procesales, que muchas las vamos a ver también recogidas en el Código Civil y Comercial, pero esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero les adelanto que cuando se habla de constitucionalización del derecho privado, no solamente es de normas de fondo, de derecho común, civil y comercial, también están las normas de carácter procesal. Por eso se habla hoy por hoy de una dimensión actual del debido proceso. Ustedes saben que el debido proceso, una garantía, es una garantía fundante, lo habrán visto en constitucional, porque es la que permite ejercer otros derechos en el plano judicial. Por eso se habla de garantías. ¿Se acuerdan cuando ven constitucional que hablan de derechos y garantías? Y en aquella época uno no alcanza a distinguir bien en qué se diferencia un derecho de una garantía. Bueno, el proceso en sí mismo es una garantía de operatividad de otros derechos. Aun cuando por su carácter fundante tiene una autonomía tal que nos permite hablar de un verdadero derecho convencional al debido proceso. Pero ¿por qué hablamos de dimensión actual? Cuando nace el constitucionalismo republicano, ustedes esto ya lo saben, pero el constitucionalismo del siglo XIX tiene un carácter mucho más formal. No, cuando se hablaba de debido proceso, se hablaba de la posibilidad de ser escuchado, de tener el día en la corte, como le llaman los norteamericanos, de poder defenderse, de poder producir prueba del derecho a una sentencia fundada, pero se lo tomaba como un derecho cívico, a tal punto que después la norma se desentendía de si esto después en la práctica, en la realidad,
era posible o no, si esto ocurría o no. Por eso se hablaba de igualdad formal, una igualdad de los litigantes ante la ley y de cara a la jurisdicción, pero no se preocupaba mucho ni por el acceso a la justicia, ni por la igualdad real de oportunidades dentro del proceso, y tampoco se preocupaba mucho por la dimensión, por la etapa de ejecución, ¿no? Que eso es lo que le termina de dar eficacia a la norma y al derecho. ¿Se acuerdan cuando en introducción al derecho se habla de eficacia? Que uno en ese momento no entiende bien la diferencia entre operatividad, eficacia. Bueno, eficacia es esto, que las cosas realmente funcionen, que los derechos, la norma distributiva le dé efectivamente a cada uno lo suyo, como decían los romanos, ¿no? Entonces, esta efectividad en el cumplimiento de los derechos es una preocupación más bien moderna, me refiero al constitucionalismo de posguerra, ¿no? Cuando viene el famoso constitucionalismo social, empieza, digamos, a preocuparse el derecho y los autores en general en la efectividad de la norma y en la igualdad de oportunidades y de trato, en la igualdad real. Y su proyección dentro del proceso tiene que ver con el acceso a la justicia y que eso se mantenga también a lo largo de todo el proceso. Y esa es otra diferencia, ¿no? Con el constitucionalismo decimonónico, eminentemente formal. Se preocupaba, en el mejor de los casos, por garantizar el acceso, pero la permanencia, bueno, problema tuyo. Entonces, por eso hablamos de una dimensión actual del debido proceso, porque comprende el acceso a la justicia, ¿no? Como tutela judicial continua y efectiva. Así dice nuestro artículo 15 de la Constitución de la provincia. Ese anótenselo, por favor, que es clave. Repito, el debido proceso en su dimensión actual comprende el acceso a la justicia como tutela judicial continua y efectiva, no solo individual, sino colectiva también. Si nosotros leemos los artículos 42, 43 de la Constitución Nacional, encontramos la tutela colectiva de derechos. En segundo lugar, comprende el derecho a un proceso justo. El proceso justo es cuando es una derivación razonada del derecho vigente, conforme las circunstancias comprobadas en la causa. Por supuesto que tiene más pinceladas, ¿no? Acá estamos simplificando un poco la cuestión para que se entienda. Esto lo van a ver de primera mano cuando lean el fallo Colalillo. El fallo Colalillo nos habla de cómo debe ser un proceso conducido en términos instrumentales. Habla de que el proceso no debe ser una secuencia de actos totalmente ritualistas. No, el proceso tiene como objetivo el descubrimiento de la verdad, pero no de una verdad trascendente o una verdad revelada. No, es el conocimiento de la verdad material. Y la verdad material es aquella que surge del expediente. Por eso habla de las circunstancias comprobadas en el marco de la causa. Y de la sentencia civil, la sentencia en general, ¿no? Como una derivación razonada del derecho vigente. Colalillo es clave, chicas, y chicos. Colalillo y el fallo Euler forman un tándem que se complementan entre sí. Eso por favor léanlo porque nos va a dar una pauta de cómo resolver la tensión entre dos principios, que ya lo vamos a ver, los principios procesales, pero uno de ellos es el de legalidad, y lo vamos a encontrar en tensión con la instrumentalidad de las formas. Entonces lo vamos a poner en la balanza y vamos a tener que ponderar. Y la respuesta a cómo se resuelve esa tensión, en gran medida nos las ilumina el fallo Colalillo de la Corte Suprema de la Nación. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Yo, profe, ¿el otro fallo puede repetir? Euler. Oliver. Euler. Están en el material, así que después no se preocupen mucho por tomar nota porque están los dos fallos en el material. Gracias.
Entonces, por eso hablamos del debido proceso en su dimensión actual, porque comprende el acceso, la permanencia, el derecho a un proceso justo, ¿no? Cuando hablamos de proceso justo, no es solo con la Lillo de Viler, que yo intenté resumirlo en 3 frases, unas cuantas páginas. Involucra un montón de subgarantías que la mayoría las van a encontrar en los tratados internacionales que obligan a nuestra república. No pueden perderse, chicos y chicas, son clave los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Porque si ustedes dicen, ¿y cuándo un proceso sería justo? Bueno, más allá de la filosofía que puede portar, ¿no? Intentar dilucidar cuándo hay justicia o no, nosotros, como operadores del sistema, intentamos alumbrar, si se quiere, justicia humana, ¿no? Porque si uno va un paso más atrás, iríamos a la filosofía de lo que quiere decir la justicia. Bueno, ese no es el debate, que es muy interesante para la filosofía, ciertamente lo es. Si nosotros nos vamos tanto por las ramas, perdemos de vista lo que quiere decir en concreto. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo no podría decir cuándo un proceso es justo, porque escapa, digamos, a mi comprensión humana y racional, siquiera intentar acariciarla la justicia. Pero sí podemos decir qué características tiene que tener un proceso civil para ser racional y armónico con el Estado republicano y democrático de derecho. Ahí está la onda. Entonces van a encontrar que el debido proceso, como proceso justo, comprende no solamente el derecho a ser oído. Y cuando hablamos de oído es a ser escuchado en una audiencia, porque otro principio que vamos a ver de los procesales es el escriturario. Nosotros tardamos 200 años en darnos cuenta que cuando la Constitución habla de derecho a ser oído, es ser escuchado, no leído. Entonces, durante siglos nosotros tuvimos un proceso civil totalmente escriturario. ¿Y cuándo lo escuchaban a la actora y a la demandada? Nunca, nunca. Bueno, hoy la oralidad civil está empezando a revertir un poco eso. Pero insisto en esta idea, el derecho a ser oído, a ser escuchado en una audiencia, no solamente leído a través de un escrito. Escuchado por un tribunal competente, imparcial e independiente. Fíjense que estas 3 palabras que están tomadas del Pacto de San José de Costa Rica no son casuales. Tiene que ver con el juez natural, tiene que ver con la independencia de jueces y juezas. Independencia en el sentido de que no están influenciados por otros poderes. Y la imparcialidad, ¿no? Como que no tiene interés en el litigio. Eso es ser imparcial. No tener un interés personal. Obviamente establecido por una ley material anterior al hecho que motiva el proceso. Esto ya lo han visto en constitucional. Pero todo eso no alcanza. Nosotros necesitamos que el proceso sea algo sencillo, que sea eficaz y sobre todo rápido. Algunos autores dicen que la justicia que llega tarde no es justicia. La verdad que no puedo menos que compartir esta afirmación. El proceso tiene que ser lo suficientemente pausado para que las partes se puedan defender, pero lo suficientemente rápido para que sea eficaz. Para que la justicia, entre comillas, llegue en un tiempo oportuno, ¿no? Con derecho a jueces que sean activos. Tradicionalmente, y también lo vamos a ver vinculado a los principios procesales, el juez civil siempre fue, digamos, como le llama Morelo, un convidado de piedra, alguien que se limita a escuchar y que se mueve solo cuando las partes lo piden. Hoy ese rol ha cambiado mucho, ¿no? Estamos en presencia de jueces modernos, ¿no? Pero no es que está cambiando los jueces, están cambiando los requerimientos de la población, de la ciudadanía. Estamos evolucionando como sociedad. La sociedad es la que requiere de jueces más activos. Activo quiere decir que se preocupen por iluminar esta verdad jurídica objetiva de la que hablamos hoy.
Y fíjense que el Código Civil y Comercial recoge en varias normas esta nueva concepción de la judicatura. A tal punto que fíjense que en los procesos de familia, el Código Civil y Comercial pone en cabeza del juez y de juezas el impulso de la instancia. O sea, fíjense que se llega en los procesos de familia al extremo de abolir el principio dispositivo. Pero bueno, estas cosas las vamos a ir charlando más adelante, a lo largo del curso. Va de suyo que el debido proceso implica la posibilidad de una defensa real, ¿no? Una defensa real, con todo lo que eso implica. La posibilidad de acceder gratuitamente a una defensa técnica. Pero no cualquier defensa técnica, que sea de calidad y de forma gratuita, ¿no? El derecho a producir prueba y que ésta sea valorada criteriosamente. El acceso a la justicia incluye también la posibilidad de la tutela cautelar, porque fíjense que todo esto que yo le digo, si se cumpliera sería hermoso, pero si no hubiera un sistema cautelar que pudiera llegar antes, ¿no? De manera de proteger eficazmente derechos sensibles o que están en grave riesgo, se desdibujaría un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo. El derecho al recurso. Algunos autores dicen que el derecho al recurso no estaría comprendido dentro de esta garantía convencional. La verdad que es polémico, porque es cierto que el Pacto de San José de Costa Rica, cuando habla del derecho al recurso, claramente está hablando del recurso penal. Y en este sentido sí que no hay discusión de que es una garantía convencional el recurso. Y a partir de esta redacción que tiene el tratado, algunos autores plantean que es solo penal, que no es civil. Yo la verdad me permito disentir de esa opinión, que es la dominante, les anticipo que es la opinión dominante. Yo me permito disentir, y les voy a explicar por qué. Porque más allá del contexto de la norma, la verdad es que el texto dice lo que dice y no excluye a lo civil. No lo excluye. No dice, esto es solo para penal. No lo dice. No lo dice. Y en materia de derechos humanos existe un principio que se llama pro homine, que no lo vamos a desarrollar acá, pero digamos que en lo que nos interesa, el principio de pro homine implicaría que ante interpretaciones diversas debería tomar la más amplia, y que donde la ley no distingue, nosotros no deberíamos distinguir en modo restrictivo, ¿no? Eso es pro homine, siempre a favor del ser humano y de la amplitud de sus derechos y garantías. Y obviamente esto se completa con lo que conversábamos hace un rato, ¿no? El derecho a que la sentencia se ejecute en un tiempo oportuno, ¿no? Pues, vuelvo sobre lo mismo. Sería hermoso un sistema que garantiza el acceso a la justicia a todo el mundo, con procesos céleres, claros, orales, con recurso, pero si tarda 25 años, y medio tarde, ¿no? Bueno, la República Argentina ha sido condenada internacionalmente, generando responsabilidad en varios casos. Lamentablemente, somos ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero bueno, uno de los más conocidos es el fallo Furlan. No, los invito a leerlo, si quieren hacerlo. Yo no lo pongo en el material básico porque por ahí es muy extenso, pero es de por sí muy interesante. Las invito a que si les interesa el tema lo busquen y lo lean, porque es un fallo muy interesante, de cómo el debido proceso civil también incluye la necesidad de que la sentencia se pueda ejecutar en un plazo relativamente razonable, ¿no? Porque por aquello que comentábamos de que la justicia tardía no es justicia. Deber para el hogar, que por favor miren el fallo Coralillo y el fallo Euler, porque cuando hablemos de principios procesales vamos a hablar un poco del principio de legalidad y nos va a ayudar a resolver esa tensión entre la instrumentalidad de las formas y la legalidad procesal. Así que en el próximo encuentro, porfa, les pido vengan con eso leído. Para cerrar, vamos a hacer un poco de hincapié en el acceso a la justicia. Y va a ser lo último que vamos a charlar por la hora.
y vuelvo un paso para atrás. Fíjense que nosotros primero hablamos del derecho procesal. Después dimos, o recordamos en realidad, una noción de proceso. Ese proceso lo unimos, trazamos un puente con lo que quiere decir el proceso justo, ¿no? ¿Cuál es el proceso en términos, o mejor dicho, aquello que el proceso tiene un fin teleológico, ¿no? Que sirve para algo y que además el proceso no es cualquier proceso, sino cuando es justo. Y ahí nos preguntamos cuándo era justo y hablamos del debido proceso en su dimensión actual. Ahí dijimos que el proceso en su dimensión actual tiene tres patas: acceso a la justicia, el debido proceso, digamos, en sí mismo, y me refiero al derecho de defensa, ¿no? Y la tercera pata, que era la de la ejecución, ¿no? Ahora, de esos tres puntos que nosotros ya vimos, vamos a hacer hincapié en el acceso a la justicia. Porque si bien esta idea de que el acceso a la justicia nosotros modernamente lo vemos como tutela judicial continua y efectiva, ahí tendríamos que hacer un poco de foco antes de avanzar. Porque la verdad que en realidad todos los puntos serían merecedores de foco, ¿no? Pasa que varios de estos puntos ustedes lo han visto en otras materias. Ustedes en constitucional han visto todos y cada una de estas subgarantías del debido proceso, así que no va a ser el momento este de volver a replicarlo, ustedes ya lo saben. Nada más sistemáticamente lo vamos ordenando a los efectos de nuestra materia. Entonces, ¿qué pasa con el acceso a la justicia, no? Acá habría que hacer hincapié en dos tipos de cuestiones que son diversas. Primero, analizar el acceso a la justicia como movimiento, ¿no? Una cosa es el acceso a la justicia como garantía y otra cosa es el movimiento por el acceso a la justicia. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque no va a ser extraño que ustedes cuando avancen en la lectura escuchen hablar o lean acerca del movimiento por el acceso a la justicia, que fue toda una movida intelectual, cultural, jurídica. Lo pongo en estos términos porque si excedió al procesalismo, ¿no? Si bien las figuras más destacadas fueron procesalistas, la verdad que la preocupación por el acceso a la justicia no solamente excedió el ámbito procesal, sino que también excedió lo jurídico, ¿no? Con investigaciones de tipo sociológico, económico, sobre todo a la hora de dilucidar cuáles sean sus barreras, ¿no? Pero el movimiento por el acceso a la justicia está encabezado por un procesalista italiano que se llama Capelletti y que escribió un trabajo de investigación muy interesante en los años 70, de los cuales tuvo réplica acá en la Argentina en diversos profesores como Roberto Berizonce, Augusto Mario Morello y en general la Escuela de La Plata. Por eso es que es un tema tan importante para nosotros y nuestra casa de estudios. A punto tal que, fíjense, yo lo tengo acá, el librito. Fíjense que yo soy bastante amigo del libro digital. No tengo muchos libros, pero los pocos que tengo, de papel me refiero, ¿no? Son libros que considero muy importantes, y uno es este. El acceso a la justicia, Mauro Capelletti y Garth, que era un sueco, si no me falla la memoria, Brian Garth, que iniciaron, o mejor dicho, lideraron, porque era un movimiento muy importante, no nos quedemos solo con Capelletti y con Garth, lideraron este movimiento por el acceso a la justicia, con una réplica muy importante por la Escuela Procesalista de La Plata. Por eso es que para nosotros es un tema tan trascendente. Esto es apenas un extracto en la investigación de Brian Garth y Mauro Capelletti, y tiene varios tomos, porque incluso lo desglosa por país. Pero bueno, más allá de la anécdota, ustedes tienen que distinguir. Una cosa es el acceso a la justicia como garantía fundante del debido proceso, y otra cosa es el movimiento por el acceso a la justicia, que fue, tuvo, digamos, su reflejo en varias disciplinas, no solo en el derecho. Y dentro del derecho, en la rama procesal, a través de, fundamentalmente, Mauro Capelletti y Brian Garth.
Y en Argentina, Roberto Berizonce, Augusto Mario Morelo, y en general los referentes de la Escuela de La Plata. Puedo seguir, ¿no? De Lázari, Juan Carlos Hitters, y los que todavía son titulares de cátedra, ¿no? Teiza, Patricia Bermejo, etc. Así que es un tema importante para la Escuela de La Plata. Hecho ese paréntesis, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de acceso a la justicia como garantía fundante? Ahí tenemos que distinguir también dos temas. Una son las barreras comunes, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos acerca del acceso a la justicia y de que hay que garantizar no solamente el ingreso, sino la permanencia dentro del sistema, estamos dando por supuesto que hay barreras, porque si no, no hablaríamos de garantizar el acceso. Si no hubiera barreras, el acceso sería completamente irrestricto e igualitario. Pero bueno, esto no ocurre así. Entonces, todos estos trabajos jurídicos y sociológicos y empíricos llevaron al convencimiento de los autores de que existen barreras de diversa índole, ¿no? Obviamente que la que a uno primero le sale a analizar es la de los costos económicos, ¿no? Las barreras de carácter económico, que si bien es la más importante, no es la única. Fíjense que nuestro país, con las distancias geográficas que tiene, convierte a la extensión territorial ya en una barrera de por sí, ¿no? Está bien en las ciudades del interior, que no son la cabecera del departamento judicial, existe la justicia de paz. Pero fíjense lo que ocurre con la justicia federal, ¿no? Muchas veces una Cámara Federal tiene competencia en varias provincias. Y entonces, ¿qué pasa con el litigante que debe trasladarse cientos de kilómetros quizás para una audiencia? Es una barrera en sí misma, ¿no? La distancia geográfica. La falta de información, chicos y chicas. Fíjense, nosotros tenemos en la literatura especial de este tema un trabajo que habla sobre el acceso a la justicia y el género. Y las estadísticas que trae son tremendas. La verdad que había muchos trabajos que hablan de acceso a la justicia, porque la verdad que la literatura es bastante prolífica. Pero ese trabajo a mí me impactó mucho por las estadísticas. Dice algo así como que 7 de cada 10 mujeres no conocen sus derechos. Entonces fíjense cómo el acceso a la justicia, las barreras, no es algo que le pasa a otro. No es, bueno, yo como no soy pobre, no tengo problema de acceso. No, yo como no soy pueblo originario, no tengo barreras culturales. No, yo como estudio Derecho no tengo un déficit de información. No, solo los problemas y las barreras de acceso a la justicia tenemos acá, e incluso acá, en nuestro pequeño ámbito del día de hoy. Así que por favor lean ese artículo, es interesantísimo. No solamente va a hablar de esta teoría general del acceso a la justicia, ¿no? Describiendo las barreras y las herramientas del Estado, sino que nos da un ejemplo contundente de que es un problema no solamente muy actual, sino que lo tenemos presente en nuestros hogares casi. Y con estadísticas bastante chocantes. Porque ¿qué pasa? Si vos no sabes cuáles son tus derechos, no los podés ejercer. Entonces, en la medida que tenemos una ciudadanía que culturalmente, digamos, está atravesando un proceso, yo creo que de desintegración, no solamente en lo que tiene que ver con la información, sino que la gente cada vez lee menos. O sea, hay mucho flujo de información, pero esa información no estoy seguro que sea de información verdaderamente de calidad, ni mucho menos cuando tiene que ver con el ejercicio de derechos. Así que es un problema bastante grave, bastante agudo, y que bueno, un poco también está en nosotros intentar trazar algún tipo de solución para eso de cara al futuro. Ustedes, chicos y chicas, son los abogados, los jueces, los legisladores, la legisladora del mañana. Por eso insistimos siempre en esta idea de que el conocimiento es una construcción de tipo colectivo. El miedo y la desconfianza en el sistema también es una barrera en sí misma. ¿Cuántas veces uno ve en las notas periodísticas cuando a una persona le roban y dice, no, ¿qué voy a denunciar? Si igual no pasa nada. Bueno, esa es una barrera, claramente. El miedo y la desconfianza en el sistema es una barrera de por sí.
Ni hablar cuando se salen el caso de corrupción judicial. Es una barrera, pero tremendo. Hace unos días apenas pudieron ver en las noticias que se destituyó a un juez de casación que le pedía plata a los imputados. Para que tomemos dimensión, chicos y chicas, del grave problema institucional que nosotros tenemos. Ustedes ya vieron procesal penal, o algunos de ustedes lo están viendo ahora. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires es un tribunal extraordinario que está apenas un escalón por debajo de la Suprema Corte. No estamos hablando de que era un juez de paz de una localidad recóndita. Que no. Un juez de casación penal de la provincia le pedía plata a los imputados. Entonces, esto también son barreras. Porque ¿cuál es el mensaje que le llega a la sociedad? De que el sistema es ineficaz, o sea que no sirve, que es lento y que encima es corrupto. Así nos percibe la gente, chicos y chicas. Yo ya sé que esto no es del todo así, y que si al día de mañana este video lo ve un juez o una jueza va a decir, no, pero yo me deslomo. Y sí, es así, seguro, no tengo duda de que sí, señor juez, señora jueza. Pero acá estamos hablando de cómo nos percibe la sociedad. Ni hablar a los abogados, ni hablar a los abogados. Abogados y abogadas son percibidos como algo negativo por la sociedad. No vamos a reproducir acá los términos que usan para dirigirse a nosotros, pero la verdad que no nos ven como unos capos, al revés. Bien, y para cerrar, ¿cuáles son las herramientas? Porque hasta acá todo problema. Bien, en las barreras de tipo económico, existen varias instituciones. Una sería el derecho a acceder a una defensa gratuita, ¿no? Las personas carentes de recursos pueden acceder a la defensa pública. El Ministerio Público, como ustedes ya saben, tiene dos ramas. Una es la fiscal y otra es la de la defensa. Entonces, las personas que carecieran de recursos tienen derecho a hacerse representar por un defensor oficial. Y también tienen la posibilidad de peticionar el beneficio de litigar sin gastos, que no es lo mismo, chicos y chicas, porque a veces, incluso hasta en la profesión, uno tiende a pensar que las dos cosas van de la mano. No necesariamente, Una persona podría contar con una defensa particular y que ese defensor particular, privado, le tramite un beneficio de litigar sin gastos. Esto puede ser perfectamente. Y correlativamente puede ser que una persona que va a litigar patrocinada por un defensor oficial no pida el beneficio de litigar sin gastos. O sea, no necesariamente una cosa va de la mano con la otra. Tradicionalmente, las personas que carecen de recursos usan las dos posibilidades, ¿no? Hacerse representar por un defensor oficial que a su vez peticiona para su cliente el beneficio de litigar sin gastos. Pero hay más después. Los colegios de abogados proveen defensa gratuita también, de manera muy limitada, ¿no? Porque tienen pocos recursos. Pero ustedes saben que cuando se presta el juramento de la ley 5.177 de la profesión de abogados, abogadas y procuradores y procuradoras, parte del juramento es asumir la defensa de los carentes de recursos cuando el colegio se lo pida. Obligación de carácter irrenunciable, ¿eh? Las defensorías del pueblo muchas veces también patrocinan, en supuestos muy limitados, también por la carencia por la limitación de los recursos materiales y humanos. Algunos casos muy puntuales son patrocinados por defensorías del pueblo. A veces las facultades, como la nuestra, tienen también un servicio de consultorios gratuitos, y en algunos casos las clínicas jurídicas que tiene nuestra facultad patrocinan casos individuales y colectivos. Bien, hasta ahí con algunas herramientas para solventar la barrera económica. En lo que tiene que ver con la información, existen diversos programas de tipo estatal. Depende del gobierno, tienen distinto nombre, ¿no? Pero seguramente algunos les van a sonar por haberlos visto alguna vez en algún lugar. Como por ejemplo, las casas de justicia. Entiendo que en Bolívar hay una, ¿puede ser? Las casas de justicia pretenden hacer asesoramiento, pretenden utilizar mediación vecinal para resolver conflictos.
tiene función, digamos, de difusión de derechos y a la vez de intentar solucionar pacíficamente algunas controversias menores. ¿La tienen detectada, chicos, la Casa de Justicia? Sí, profe. Sí, sí. Bien, Viviana. ¿Y tuviste oportunidad de ir alguna vez? ¿Conocés cómo funciona? Sí, Ah, sí, he ido por el tema de, sí, para asesorarme sobre régimen de alimentos. mira, ¿y te asesoraron bien? Sí, sí. ¿Y te dieron Lo que tiene patrocinio que yo, o por te ejemplo, mandaron a otro? no, no. En realidad fui por otra, por una familia. Ah, bien, Eh, bien. Mira, en Deró pero también me lo dicen. ¿eh? Que hay un compañero en el chat ponía que en Deró también hay una. Ibas a decir algo, Vivi, yo te corté. No, que por ahí en esos casos ellas asesoran bien, intervienen bien, pero por ejemplo, cuando las familias o alguna mamá o algún papá, por ejemplo, deciden no presentarse, cuando ellas la convocan, por ahí le faltan Claro. herramientas, es decir, para lograr, Está muy digamos, que limitado, digamos, lo que pueden hacer para que la en esa gente. situación, si el papá decide no presentarse o la mamá, es Porque es como que yo voluntario, tengo ¿no? que, Es voluntario. sí, 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 sí. Pero claro, Esa parte digamos la que tengo que igual hacer. en líneas generales quedaste conforme. Sí, 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 sí. Bien. Después existe otro programa que se llama Tajo. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. El programa Tajo es del Ministerio Público de la Nación. También lo que pretende es llevar al Ministerio Público a los barrios. La idea fundante es que los edificios centrales siempre estuvieran en la metrópoli, no en el centro. El programa Tajo pretende al revés, llevar al Ministerio Público a los barrios. Por eso es que a veces uno anda por distintos barrios y suele ver tipo trailers pintados con la leyenda Atajo. Bueno, eso es porque este programa consiste básicamente en ir al revés, en vez de que la gente venga hacia el edificio central del Ministerio Público, el Ministerio Público se acerca a la gente a través de estos trailers. Los trailers y obviamente con todos los abogados que tiene adentro ayudando a la gente, ¿no? Bien, los CAJ también, los Centros de Acceso a la Justicia, también de federales son. Me parece que van por el lado de las casas de justicia también, intentan brindar asesoramiento más que patrocinio. Después hay centros de acceso a la justicia, dependientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo ahora en el nuevo organigrama del ministerio no sé bien dónde está, creo que forma parte, la Dirección de Acceso a la Justicia forma parte del Ministerio de Relaciones con la Comunidad, ¿no? Entonces, es una repartición de la administración central, del Poder Ejecutivo provincial. Acá en La Plata está en la calle 9, 45 y 46. Bien, y así podemos seguir. Hay diversos programas que, bueno, van cambiando también con los diversos gobiernos. Para el caso de las diferencias culturales, como por ejemplo el idioma, está la obligación de proveer a un intérprete, ¿no? Ustedes saben que vivimos en una nación que es pluricultural y que no necesariamente todos hablan el castellano como lengua oficial de la República. Entonces, en esos casos, está la obligación de hacer el proceso amigable para con aquellas personas que no hablan castellano, porque fíjense que acá empieza a jugar también aspectos constitucionales, ¿no? Cuando la Constitución Nacional habla de que debe proveerse lo conducente al desarrollo y que es el Estado el que debe acomodar sus procedimientos y prácticas a los vulnerables y no los vulnerables al Estado, está poniendo en cabeza de la nación argentina acomodar sus mecanismos, procedimientos, incluido el civil, a las costumbres, usos, idiomas de los pueblos originarios. Este es un detalle que no es menor, chicos y chicas, ¿eh? Porque uno también tiende a pensar de que eso es un problema de otras provincias. No, la provincia de Buenos Aires es, miren, no sé si no es la que más población originaria tiene en todo el país, a ese punto.
Así que este es un detalle que también es importante. Y finalmente, y ya para terminar el encuentro de hoy, las tutelas procesales diferenciadas en sí mismas también son una herramienta para garantizar el acceso a la justicia. ¿Qué queremos decir con tutela procesal diferenciada? Bueno, y esto es lo que Berizonce habla de técnicas orgánico-funcionales, ¿no? El hecho de que haya un fuero de familia de carácter protectorio ya me está dando la pauta de que es una garantía de acceso. Lo mismo con el fuero laboral, ¿no? Y en general toda norma que tienda a igualar a las partes dentro del proceso también. Por eso las tutelas procesales diferenciadas comprenden normas procesales que le dan ventajas a los que tienen algún tipo de vulnerabilidad. El ejemplo más patente es el derecho procesal de los consumidores y usuarios. Fíjense todas las ventajas que tiene un consumidor. Justicia gratuita, carga dinámica de la prueba, la posibilidad de extender poderes a través de la Secretaría del Juzgado, el proceso sumarísimo, en fin, tiene un montón de garantías, de ventajas procesales. Eso ciertamente es una tutela procesal diferenciada. ¿Y qué pretende la norma? Garantizar el acceso y permanencia en el sistema judicial. Ahí está la clave. Y el hecho de que existan fueros especializados, que esto es lo que Roberto Berizón se llama técnicas orgánico-funcionales, también es una manera de facilitar el acceso a la justicia de los sectores tradicionalmente desaventajados. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejar acá, así que tocamos proceso, debido proceso y acceso a la justicia. Y la clase que viene vamos a ver principios procesales y vamos a hablar un poco de jurisdicción y competencia. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, sí, es medio tarde ya, 8:10 me pasó un poquitito. Pero bueno, vamos está todo bien, profe. Vamos a dejar entendió acá. bien, Bueno, bien. Jorge, gracias. Che, bueno, un gusto, la verdad, algunas caras ya las conocía y un gusto encontrarnos. Así que nos vamos a ver todos los miércoles y mañana o pasado ya les subo la clase. Les mando un abrazo grande, ¿eh? Cuídense mucho. Gracias, Saludos. profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chau, chau.